¿En qué momento conceder a la ficción y en qué momento decir, uy, acá nos están engañando vilmente en esta campaña política? Y bueno, el alto en el camino obedece a una efeméride. Estamos en clase de lengua y escritura analítica. Estas clases quedan grabadas. Entonces, por un lado, quiero pedirles un favor y es que si me dejan después de la clase compartirla en mi canal de YouTube, la parte que hablaremos del tema que quiero compartir. Y es que hoy celebramos el inicio, mucha atención, hoy celebramos el inicio de las festividades por los 700 años de la muerte del poeta Dante Alighieri. Voy a poner acá una palabra que se llama efeméride. Muchachos, la palabra efeméride significa la celebración de una fiesta conmemorativa, y es distinta a la palabra onomástico, que nosotros usamos mal. Usamos mal por una circunstancia histórica. La gente te dice el día de cumpleaños, te puede decir feliz onomástico. ¿Por qué? Perdón, muchachos, yo cierro mi WhatsApp para que no suene. Se me olvidó cerrarlo, ya lo sé. Eh, mm, a veces nos dicen feliz onomástico. Onomástico quiere decir el día del nombre, el día de tu nombre, no el día de tu cumpleaños. Y es una equivocación consecuente a que en una tradición, en una forma tradicional de vivir el mundo, los papás le ponen los nombres a los hijos según el día. Entonces, el día de San José ponen al hijo José, el día de Santa Teresa ponen a la niña Teresa. Entonces, por eso se usa onomástico, porque el día de Santa Marta, uno le dice a Martica, hey Martica, feliz onomástico. Pero esto era una cultura tradicional, conservadora, de la que en la cultura popular nos hemos desligado. No quiere decir que haya gente que no la viva. Hay países donde sí se vive. Por ejemplo, en Grecia, que tienen una mentalidad conservadora y de hecho la religión es ortodoxa. Entonces el día de Sofía, a todas las Sofías hay que darles regalo. Eh, Se diferencia pues al día del cumpleaños, que es el aniversario. Hoy celebramos, conmemoramos la muerte de un poeta. Imagínense pues si la conmemoramos 700 años después, es porque es importante. Entonces yo quiero comenzar y los quiero invitar a que pierdan su timidez y qué bueno que llega Manuel y me perdonan la voz que está, puede estar mal. Mm, Emanuel, bienvenido y a quienes entren, bienvenidos. Dijimos, vamos a hacer una provocación por la conmemoración de los 700 años del poeta Dante Alighieri. Quiero permitirme compartir con ustedes esto, dado que pues, es mi investigación central y sería injusto con ustedes por un lado, también conmigo, ¿no? Eh, pues por ejemplo, tener un profesor que sea especialista en algo y que en un día importante no nos hablara de eso, eh, sería injusto. Entonces, quiero compartir esto con ustedes. Hoy comenzamos una festividad de todo el año y tiene unos porqués. Pues hoy muere Dante, entonces, un día como hoy muere Dante, entonces se comienza este día, pero para comenzar, para romper el hielo y hacer un experimento, eso es lo que yo quiero. Yo quiero hacer un experimento con toda la función pedagógica del caso y con toda la honestidad intelectual también. Yo quiero hacer una pregunta humilde para que comencemos de ahí y para mostrarle al mundo, pues, que sabemos. Quiero preguntar así, eh, libremente primero y luego incluso le preguntaré individualmente, ¿qué sabes de Dante? ¿Qué sabemos de Dante? ¿Quién quiere comenzar? ¿Qué sabe de Dante? ¿Qué ha escuchado?
Si ha leído algo, también me gustaría saber quiénes han leído algo, aunque sea poquito. ¿Quién es Dante primero? Vamos a empezar de cero. Hay una bomba atómica y ustedes están destinados a escribir quién fue Dante Alighieri. A ver, rompamos el hielo como en la discusión sobre Clara de Profe, fue un poeta y escritor italiano. Bueno, ahí hay un concepto, Juan Pablo, concepto Sí, principal. escribió La Divina Comedia. Bien, Juan Pablo lanza el concepto principal, poeta, escritor italiano que escribió la Divina Comedia. ¿Quién sabe un poco más de Dante? Estamos construyendo datos de ustedes, datos que salen del salón. No estoy metiendo la cucharada todavía. A ver cuántos datos podemos sacar. Ese es el experimento. Hagámoslo de forma espontánea. Debe haber más datos. Bien, Simón, entendemos, hay problemas de conexión. Como ustedes saben, acá de pronto cuando pasa el tren se me cae también la mía. Juan Pablo dice, el poeta Alighieri fue un italiano que escribía. Es un concepto muy general y acertado. ¿Alguien tiene Pues, otra idea? Tomás, o sea, yo no tengo como muchos datos al respecto, pero tengo como la idea de que él marcó como un antes y un después también en la forma de escribir y en la literatura. oh muchachos, yo creo, fíjense esto, si 700 años después, en un grupo de 22 muchachos en Colombia, ya sacamos esas dos ideas de una persona, quiere decir que sí es influyente en la historia de la humanidad. No, no es fácil. Imagínense, compañeros, eh, de nosotros en 700 años, es difícil que alguien se acuerde. Cambió un antes y un después, dice Tomás. Un antes y un después. Entonces, voy a cambiar la pregunta, a ver si de pronto en nuestra enciclopedia nos vamos a encontrar algo. ¿Dónde escucharon hablar de Dante? ¿En qué lugar? O qué cosa les habló de Dante? Profe, yo Él, tengo varias nociones de dónde escuché a Dante. hágale, Esteban, adelante. En un libro de Dan Brown, se llama Inferno, hacen muchas referencias a él. Y de hecho, también hay un videojuego que está inspirado en la Divina Comedia que se llama Dante's Inferno. Entonces, por esas dos vertientes fue las primeras veces que yo escuché a Dante. Y Mara, por y ya acercándome pues a la vida de él, sé más o menos que al final de su vida fue exiliado, desconozco las razones y que finalmente murió, pero en el exilio, pero conozco solo eso. bueno, Esteban nos acaba de dar dos datos extraordinarios. Primero, que hay una intertextualidad actual sobre su obra. Intertextualidad quiere decir que hay relaciones entre su obra y textos de hoy como un videojuego. Hay un videojuego del infierno del Dante. Entonces, de ahí podemos sacar una conclusión que ninguno ha dicho, pero yo sé que todos saben, escribió un infierno, escribió un infierno. Por eso hay un videojuego de un infierno. Y hay otro dato que saca de un libro que él leyó, que leyó por placer, porque cuando uno habla de un libro, sabe, indica por qué lo leyó. Y él lo dijo con mucho cariño, habló con cariño en su lectura, que se llama Infierno, de un señor apellido Brown, y que seguramente ese libro, Esteban, no lo he leído, pero seguramente traerá referencias al infierno del Dante, seguramente que sí. Ya tenemos muchos datos más. El exilio, dijo que al final de sus días, en este momento comentamos, ahí, primera vez que meto la cuchara, sí, al final de sus días, pero no tanto. Quiero decir, como a edad madura, y vivió siempre mucho tiempo fuera de su ciudad natal, que en ese momento, compañeras, compañeros, y todavía hoy,
un exilio es una condena terrible, pero en esa época tiene el mismo contexto que ser desplazado del campo. Cuando alguien es expulsado de su lugar donde nació y con la exigencia legal de que no puede volver, es algo terrible. Esteban dice, no sabe por qué, fue exiliado. Ya hay un montón de datos. ¿Quién tiene por ahí otro dato que no hayan compartido sus compañeros? Profe, Profe. es un escritor que es medieval, profe. Medieval, dice Manuel. Dato, contexto histórico, no lo habíamos, ninguno lo había ubicado en el tiempo. Miren, qué bien. Yo le anotaría a Emanuel y al contexto histórico para que vayamos proyectando que el personaje, que el señor Dante nace, sí, en un medioevo, que podemos decir que ya es un alto medioevo, vecino al Renacimiento, y que la ciudad donde él nace, el pequeño pueblo que es extraordinario, Florencia, Firenze, produce, y perdón por la palabra, pero en alrededor de 40 años nacerán, después de Dante, nacerán por ahí unos 80 de los genios más interesantes de la humanidad, en un lugar como un poco más pequeño que el Valle de Aburrá, pero también con unas colinas. Por ejemplo, en una de ellas, Leonardo da Vinci, después de comprar pájaros en el mercado de San Lorenzo, se iba a dejarlos libre para, por placer, cosas que hacían los que podían en el Renacimiento. Otra, alguna, bueno, lo han visto, cierto que lo han visto su imagen. ¿Alguien quiere describirlo? A ver, para que hagamos un experimento. Ustedes son comunicadores. Eh, ¿Quién puede describir cómo es Dante? Exactamente. Profe, Pablo, yo no me acuerdo como las características físicas, pero creo que tenía como una corona de flores, no me acuerdo. qué buen detalle, Pablo. Y miren que en el año 2021 estamos sacando de este grupo una descripción bastante acertada y ahora Pablo nos entrega un símbolo que es clásico. Al poeta se le pinta con corona de laurel. El laurel es una hoja de un árbol sagrado en el bosque sagrado tradicional de los antiguos europeos, al lado del roble, vea Robledo, se suele plantar al lado del roble y del plátano, no el plátano del que sale nuestro fruto americano, sino un árbol grandote, que es con el que siembran las calles, y se lo siembran mucho en las calles principales de donde hay estaciones. Por ejemplo, Buenos Aires está lleno de esos plátanos o Barcelona. eh, y el laurel se usa para coronar al poeta como se usa para coronar al campeón olímpico, porque es de los dioses. Hay un mito en el cual este señor Zeus, que se muere siempre de las ganas de satisfacer sus ímpetus sexuales, violando a las pobres ninfas del campo. Eh, Eso representa, muchachos, también las batallas para imponer una religión sobre otra, sobre todo en estos términos de una religión masculina, la de Zeus sobre una religión femenina, por ejemplo, como la de Atenea o la de Afrodita. Cuando va a violar a una ninfa, ella se transformaba en laurel. Las ninfas se transformaban en plantas para evitar la posesión del dios. Y esto es un símbolo, un símbolo.
El laurel ayuda a pasar al infierno a Virgilio, a Eneas, perdón, el personaje de Virgilio en la Eneida. Y se corona a los poetas sagrados con esas coronas. En Latinoamérica había unas cosas que se llamaban Juegos Florales, unas celebraciones que eran paralelos a los Juegos Olímpicos. Como no había Juegos Olímpicos a inicios de siglo, entonces se hacían celebraciones llamadas Juegos Florales, donde había combates de poetas, combates, y se coronaban a los ganadores con coronas de laurel. El poeta Julio Flores, colombiano, fue coronado con laurel. Es una cosa tradicional. Símbolo, como han visto, místico, religioso. ¿Qué otro recuerdo del Dante? De pronto en alguna canción que han escuchado hablan de Dante, aunque muchachos, no se priven, por ejemplo, si es algo tonto, ¿no? O de cultura popular, por ejemplo. Si es algo de cultura popular, no crean que no vale la pena comentar en caricaturas, en canciones. En el colegio les hablaron de Dante, pregunto. Experimento a nivel total. Estamos viendo a ver qué sabemos y pregunto, ¿en el colegio, en sus colegios les hablaron de Dante? Aunque sea en una lista de autores. Pues a mí sí, porque si nos hablan como, pues, pues de una, pues transición, pues como de escritura, pues nos hablaron de él como, pues un escritor, pues muy influyente, pues en la literatura. Entonces, por ese lado, sí. Sí, alguna muchacha, alguna compañera. Están hablando solo hombres. Me llama la atención. Ustedes son altamente comunicativas. Profe, por mi Sí. parte, lo conocí fue en la materia pues, de español y haciendo referencia al libro del poema de la Divina Comedia, que lo pusieron a leer. ¿Te queda algo en la memoria de qué trata la Divina Comedia? Sí, es algo que me llamó mucho la atención, es esa descripción de las como 7 fases del infierno. No sé si pero Ah, acá estamos describe muy llegando. Perdón. detalladamente. Pues, Jessica, ¿puedes volver a decir que pasó el metro y Que lo detalla muy bien, pues y uno lo como que lo transporta como a eso y lo vuelve como muy interesante. bueno, miremos pues que en este experimento nos demoramos unos buenos intervenciones, unas cuantas intervenciones para que saliera una voz de alguien que leyó algo. Y nos cuenta que en el colegio los pusieron a leer y leyó parte del infierno y que lo describe como muy fiel y además da el número 7, da el número 7. Esto es importante. Ya tenemos una información que es extraordinaria. Creo que si yo dijera en este momento, hablemos de Rudyard Kipling, tendríamos menos información, sabiendo que es un gran escritor inglés del siglo XIX y XX. Incluso si yo dijera en este momento James Joyce, creo que tendríamos más información de Dante. Es extraordinario. ¿De qué trata la Divina Comedia? ¿Alguien puede decir? ¿Cuál es de qué trata? Arriésguense, que es un experimento. Quiero comprobar con este ejercicio que entre todos podemos sacar muchísima información sobre Dante y la Divina Comedia. Que aunque sea, por ejemplo, tenga un dato errado, Jessica dijo 7, el número va a ser más bien el 3 y el 9, pero el 7 también dentro de la reflexión
numérica sagrada tiene un lugar en la comedia importante. ¿Alguien tiene, qué puede decir, profe? Yo creo, aunque sea, Profe, sí, di. creo que contaba la historia pues como de un viaje, pues no me acuerdo muy bien. Muy bien, María Por Juanita, el un infierno, viaje. algo así. Es un viaje por el infierno. Entonces ya tenemos el puente con la idea del libro del infierno de Dante. Yo sé que la información está completa entre todos. Puedo proponer. El viaje sí comienza en el infierno, pero no solo es en el infierno. ¿Por dónde más es? Por el purgatorio. Y no sé si por el, no sé si más. Muy bien, Pablo, es por el purgatorio. ¿Y por dónde más? Y el paraíso. Claro, María Juanita, vean qué bonito este ejercicio. Muchachos, lo tengo que publicar en mi canal. Es en realidad sorprendente. Quizás sabemos más que si dijéramos qué partes tiene el Quijote, porque el Quijote solamente en lo que estudiamos nos llegan hasta el episodio de los molinos. Ya salió de acá que tiene 3 partes. Entonces podemos, y ya no es una intervención mía, decir, es un viaje por los mundos del más allá, dentro de la concepción católica. En el alto medioevo, como dijo el compañero, en el alto medioevo, en un pueblo de Italia, cuya obra va a cambiar la literatura italiana y universal, a tal punto que lo estamos compartiendo hoy en clase de comunicación de taller de lectura y escritura analítica, en el marco de los 700 años de muerte del poeta Alighieri. Mucha información. Quiero preguntar, perdón por hacer ya preguntas más puntuales, porque yo creo que esa información está entre ustedes. La mujer en la Divina Comedia. Hay una mujer en la Divina Comedia, ¿no? ¿Alguien tiene ese dato? Si hay una mujer o qué. Ese dato no está. ¿No es como la esposa que se murió del protagonista? Juan Pablo dice, no es la esposa que se murió del protagonista. Qué lindo. Muy cercano, si no fuera triste. Ah, bueno, acá Sara nos lanza, oh, qué bonito. Sara dice, el paraíso, claro, su viaje termina en el paraíso y nos da un nombre, el nombre de Beatriz, Beatrice Portinari. Beatriz, a Juan Pablo hay que decirle que se aproxima mucho el dato que él tiene con una pequeña variable que es terrible. No es la esposa del personaje, no es la esposa del personaje Dante, que mucha atención. Una cosa es el Dante que vivió y otra cosa es el Dante que desciende a los mundos del más allá, porque a ese nos referiremos como el Dante personaje. No es la esposa. Beatrice fue una niña de la que él se enamoró, que vio alrededor de unas 3 o 4 veces en la vida, en momentos de su adolescencia y llegando al ser hombre, a hacerse hombre, y que nunca lo amó y se casó con otro. Murió joven. O sea, es un amor aún más terrible. Es porque fue inasible, nunca cumplido. Y él la usa, por decirlo así, como personaje, en la Divina Comedia. En en el paraíso, como bien dice Sara, en el paraíso ella es el personaje que lo recibe y le muestra la sabiduría que hay en el paraíso.
muy artificial, Juan Pablo, muchachos. Esa parte del paraíso es artificial, como se pueden imaginar, porque en ese es un paraíso intelectual. Entonces pone en boca de Beatriz palabras de teología, eh, porque en el conocimiento de ellos, y esto es algo sorprendente, para la Alta Edad Media, y para el Renacimiento y para la teología cristiana y católica, en el paraíso, los ángeles están discutiendo de filosofía, los ángeles están hablando de cosas muy profundas. Entonces, no están bailando, están hablando de álgebra, están discutiendo sobre el ser y están alabando a la obra pues, de Dios. Como hemos visto entonces, ahora con el elemento, perdón, con el personaje de Beatriz, se cierra como un motivo. Hay un motivo de búsqueda, motivo de amoroso, de un amor imposible. Y esto, compañeras, compañeros, va a inspirar todo el arte de Occidente. No pocos son los artistas que en esta imagen del amor imposible de Dante que desciende a los infiernos para encontrar en ese amor imposible una palabra sobre el amor de Dios y sobre la explicación del universo. No son pocos pues, los autores que se han conmovido con ese poema, que es un poema sagrado, además la comedia es un poema sagrado, eh, y ha producido un arte impresionante, ha influenciado al mundo entero. Antes de pararme en la palabra y compartir ya sí unos datos sobre Dante para provocar la celebración en ustedes, para, no sé, que no dejar pasar este día, para de pronto provocar en ustedes una inquietud, o al menos que sepan la importancia que tiene para que el día de mañana lo tomen a su lectura. Con la inteligencia siguiente, hay libros, todos los libros siempre van a estar ahí para nosotros, pero hay unos grandes libros que son retos y que uno los tiene para el momento oportuno. Entonces está bien saber que la comedia está ahí como un reto, algún día nos digamos, listo ya, es el momento y lo voy a aprovechar. Entonces, antes de comenzar a hablar de la celebración y del Dante, pregunto, otro dato más, alguien, nos quedamos cortos con la descripción física. Yo sé que alguien lo ha visto en alguna foto o pintura y me gustaría que lo describiera aparte de la corona. ¿Qué otra cosa? Hay otros dos símbolos que siempre le ponen a Dante. Profe, su túnica roja. Sí. Ay, qué bien. Jessica habla de la túnica roja. Muy bien. Túnica roja también, una túnica que, Profe, y sí, también tiene como un gorrito rojo, ¿no? gorrito, bien, gorrito o la corona. No se puede estar coronado con gorro a la vez. El rojo tiene una simbología muy fuerte en cuanto a la religiosa. Mm, son los obispos los que usan estos colores. Los poetas sagrados, a los poetas sagrados se les concede ese color. Boccaccio también lo van a pintar con rojo. Eh, Mao Molina siempre se puso la roja. Perdón por el chiste. Mm, hay otro dato que ya es físico. Su nariz Claro, prominente. Jessica, claro, Jessica. O sea, ya vemos pues que en 2021, si yo le digo a un creativo,
Pinta a alguien con túnica roja, nariz aguileña, corona de laurel. Alguien en 1500 dirá, es Dante. Es que extraordinario. También lo pintan con el ceño fruncido. Nunca un Dante feliz, siempre un Dante adusto, siempre un Dante meditativo y triste, pero con una tristeza más allá de las lágrimas. Es una melancolía de lo imposible, de lo imposible. Piensen que su musa es la mujer imposible y además perdida. Es una figura que por eso también causa muchas inquietudes. Siempre las ha causado. El hecho de haber sido exiliado de Firenze cuando fue político, era una época, y ya entro, me tomo la palabra, era una época en la que esa pequeña ciudad-estado de Firenze estaba creando la forma en la que vivirá la sociedad occidental en muchos aspectos, desde la burguesía hasta la democracia. La democracia florentina, en la democracia florentina todos los ciudadanos tenían que ser señores del comune di Firenze, todos, una vez solamente en la vida, durante un tiempo determinado, creo que eran 4 años o menos. O sea, durante un tiempo determinado, todos los ciudadanos tenían que estar en el palacio de la señoría gobernando y tenían que desprenderse de sus familias, de sus quehaceres, y ese tiempo eran grandes señores y tenían el poder. Y después de ese tiempo volvían a sus casas y no podían volver a ejercer ese poder nunca más en la vida. Ese era el tono de la democracia florentina. ¿Y cómo eran elegidos, profe? Por el azar, por balotas. Extraordinario, extraordinario. Eran como 12, un poquito más, que puedo cometer errores en esos datos porque eso no lo estudié para esta clase. Datos tan precisos. Ese es el escenario donde nace Dante y es exiliado. Entonces también tenía esa melancolía de no estar en su tierra. El poeta en el exilio es una figura que van a tratar muchas personas después del Dante. Pensar en eso, del tipo con el conocimiento que tiene, con el amor que tiene por su tierra y no poder pisarla nunca más. Como se pueden imaginar, eso ha suscitado además problemas políticos, porque la gente de Firenze, de su ciudad natal, en muchos momentos ha querido que los restos vuelvan, pero tanto sus primeros herederos como el pueblo donde él murió, Ravenna, se niega, porque ellos sí le dieron hospitalidad al poeta. Entonces la tumba del Dante está en Ravenna, pequeño pueblo cerca de Bolonia, cerca del mar Adriático, donde hay un mausoleo y varias tumbas viejas. Eso es muy interesante. Uno va y encuentra varias tumbas viejas. Acá estuvieron los restos, acá estuvieron los restos, y ahora estar en un mausoleo es digno de él. Con una corona de laurel, con una corona de laurel en el suelo constante. Siempre hay una corona de laurel nueva, renovada para el poeta allí. Pues para responder a varias de las cosas que dijeron, imagínense que transformó tanto la lengua de su país que hoy es un día especial en Italia, el Dante Dì, el Día de Dante, por su muerte. Y va a haber un acto para comenzar los 700 años en el Palacio del Quirinal en Roma, pero al aire libre, donde el actor Roberto Benigni, conocido mundialmente con la película La vida es bella, La vita è bella, va a cantar el canto 25 del infierno
delante del presidente, extraordinario. Él, Benini, es uno que ha hecho esto durante muchos años, pues quiero decir, ha ido a las plazas principales de todas las ciudades de Italia a recitar de memoria cantos de la comedia de Dante y a explicarlos. Y aglomerando miles de personas. Van a un teatro miles de personas al aire libre a escuchar a Benini recitar a Dante. Entonces hoy lo va a hacer con una gran celebración. Fue Dante, para complementar su importancia en la lengua, fue Dante después de San Francisco de Asís, el primer poeta que escribió en lengua vulgar. Que reconociendo la importancia del latín, dijo, cantemos en nuestra lengua vulgar. El italiano, lo que fue en ese momento el inicio del italiano, es el toscano, la lengua de la región de Dante, que él hablaba. Es el padre de la lengua italiana porque su comedia, su Divina Comedia, acá en castellano decimos Divina Comedia, el nombre es La Comedia, doble M. Bonito que en nuestra lengua le hayamos puesto la palabra divina antes. El nombre original es La Comedia, no la Sacra Comedia, no. La Comedia del Dante. Y en español, La Divina Comedia. Interesante. Decía pues que se pueden imaginar en esa comedia, él usa todas las formas de la lengua y una lengua nueva, pero además tiene un tratado que se llama De Vulgari Eloquentia, donde él en latín explica por qué debemos hablar en nuestras lenguas regionales. ¿Y nuestras lenguas regionales qué son? Preguntará alguien. El mestizaje entre el latín, las lenguas prerromanas, las lenguas celtas, las lenguas fenicias, las lenguas ta. En España, por ejemplo, además está el ingrediente islámico, el cual tenemos unas 15.000 o 20.000 palabras, que le da una dulzura adicional a, por ejemplo, la que tiene el italiano. Que en el portugués, ustedes ven, el portugués también tiene esa influencia mora en la lengua, también tiene ese cuerpo en cuanto a la musicalidad. Pensemos, por ejemplo, ahora que hablamos de las lenguas latinas, lenguas hermanas, la diferencia con la sonoridad de una lengua francesa. Ahí se ve mucho más la influencia de las lenguas indígenas francesas, lo que se llama la lengua de ojo, lengua regional, que le da la diferencia al tono, a un vocabulario que nos distancia. El toscano, la lengua regional del Dante, es en la que él escribe, y luego va a haber unos muchachos también de su ciudad que van a escribir en esa lengua, que son Boccaccio y Petrarca. Muy poco tiempo después que eso, los invito a que veamos lo interesante de eso. El Boccaccio escribe sobre Dante, es uno de los primeros que escribe sobre el señor que lo fascinaba, el poeta que lo conoció y lo quiere reverenciar. Y el primero que habla de él en tono de asombro por quien pasó entre nosotros. Reconocer, bueno, quién acabó de pasar entre nosotros, un poeta de esa magnitud. Honrémoslo, honrémoslo. Entonces, desde ese momento empiezan a haber movimientos en su ciudad natal que piden los restos, fallidos siempre, hasta que para celebrar los 500 años, creo, se hizo una estatua enorme en Florencia, una estatua bellísima en la plaza de San Marco, de un Dante, pero no una tumba. Hay lo que se llama el cenotafio del Dante, y esta es una palabra que les quiero regalar. Cenotafio. Un cenotafio, esto fue solo para Simón, que era el último que había escrito, hay que poner everywhere, everyone, cenotafio.
Un cenotafio es una tumba vacía. Entonces preguntarán, ¿y en qué ocasión se hace una tumba vacía? Por ejemplo, cuando no están los restos. ¿Por qué? O cuando se tiran al mar. Se hacen cenotafios. Cenotafio, una tumba vacía en Florencia, que bueno, también ha generado mucha literatura. La mayoría de los poetas que van a Firenze y van al cenotafio escriben poemas, por ejemplo, frente al cenotafio de Dante. Oh, malditos florentinos que expulsaron a tu poeta. Es muy común en la historia de la humanidad que eso pase y pasará. Estas son unas palabras pues generales sobre él, sobre su literatura. Miren, pues hay una importancia lingüística. Cabe decir que en su obra es vasta, más que el tamaño de la Divina Comedia. Él, por ejemplo, tiene un tratado muy interesante del que no se habla y ustedes van a saber de ese tratado solamente porque yo soy el profesor de ustedes. El tratado que se llama De Aquae Terre, Tratado de Agua y Tierra, donde este señor, mucho tiempo antes de, mentiras, no tan lejos de Galileo, pero sí de Newton y mucho más de los científicos de hoy, aparte de dar por sentada la felicidad de la Tierra, eso, muchachos, siempre se tuvo claro que había una redondez y sobre todo los navegantes la tenían. En Firenze, en el Palacio de la Señoría, hay un mapa de 1300 donde sale el Golfo de México. El Dante escribe en ese tratado de agua y tierra que debe haber en algún lugar del universo una fuerza atrayente y la descripción que hace de él es lo más parecido que yo he encontrado en latín a un agujero negro. Son intuiciones filosóficas del ser humano del alto medioevo. Por eso también que sea una oportunidad para pensar de otra manera el medioevo. Quiero decir, en la escuela y en la calle, cuando la gente usa expresiones para hablar del medioevo, nos hablan de una época oscura, en la que no había libertad de pensamiento, básicamente, y se asocia obviamente al régimen feudal. Pero se le hace poco honor a la evolución científica, literaria, lingüística, matemática del medioevo. Se le hace una pésima valoración. Ustedes, si nos ponemos a hablar de eso, sería otro capítulo de otra clase, pero pensemos que es ese alto medioevo antes de Dante, el que acaba de traducir para Europa a Platón y Aristóteles, que estuvieron durante 6, 7 siglos en la oscuridad. Fueron los árabes de la escuela de Toledo, muchachos españoles, los Averroes, Avicena, que tradujeron a Aristóteles y a Platón y lo volvieron a poner al mundo occidental. De la historia de la humanidad es algo extraordinario. Y Platón y Dante conocía a ese Aristóteles por los árabes y conocía la poesía de los árabes. Ese mundo de ultratumba que él describe, y esto también de esto no se habla porque no se conoce, no es que haya un veto, sino que no se conoce. Dante sí conoce la literatura islámica de su época. Aparte de conocer la tradición de los juglares franceses, del román del arroz, qué risa, cuando uno escucha la primera vez, como uno no habla francés, cuando uno escucha román del arroz, uno piensa que es un man que se llama Román, que vende arroz. El román del arroz, mejor decirlo así, el román del arroz es el gran canto de amor medieval francés, donde se estipulan los códigos de cómo se ama y cómo no se ama, y donde
se estipulan los códigos de cómo canta un poeta y cómo no canta un poeta. Ahí se arquetipa lo de cómo entregar una rosa, ahí está la presencia de la amiga chismosa que te dice, métete mejor con otra para darle celos a él y todo sale mal. Esto lo conoce Dante y conoce también otros cielos. Entonces cuando él canta su infierno, su paraíso, su purgatorio y su paradiso, aunque esto pueda ser mal, aunque me hubieran podido ahorcar por esto hace 2 o 3 siglos, su escritura es sincrética. Veamos. Sincretismo quiere decir, en este caso, usa elementos de varios mitos y religiones para hablar, para cantar, para describir el más allá. Y digo que me hubieran podido ahorcar porque Dante ha sido, y su comedia ha sido vista como una de las mayores riquezas de la tradición poética católica y de su imaginario del más allá. Pero hay que ser fieles a eso mismo. Y la propia finalidad del católicos del griego es hacer una religión universal. Y Dante usa la mitología griega, la pagana, lo que él conoce, lo que él tiene a su mano, y también lo que tiene a mano de la poesía francesa y lo que puede llegar a alcanzar haber escuchado de lo que sucede en España. Ese es un homo universalis, un primer homo universalis, como después será un Leonardo, como quisiéramos ser, que podía hablar de física y podía hacer un poema universal. En su primer libro, Il detto d'amore, él hace un román del arroz, pero en italiano. El detto d'amore es como decir el amor, el dicho de amor. Y los personajes son muy clásicos. Hay uno que se llama Amante, otro que se llama El Flor, otro que se llama La Fea. Son personajes arquetípicos como de teatro. Y es su libro, tiene un libro que se llama Vita Nuova. Este libro en especial, compañeros, ya sea el que yo recomendaría a alguien que quisiera comenzar a leer a Dante. Vita Nuova, ¿por qué? Porque es un Dante todavía joven, llegando pues a una madurez, quiero usar un término que es muy feo, a una madurez tóxica, en el sentido de que ya está desengañado, está desengañando pues, pero quiere contarnos cómo comenzó su vida nueva. O sea, quiere contarle a la humanidad el recuerdo de la primera vez que vio a Beatrice. Quiere dejar de testimonio que la vio. ¡Wow! ¡Wow! Quiere dejar de testimonio a la humanidad que él un día estaba en un puente y vio a una mujer. Y que ahí comenzó su vida nueva. Esto es una alegoría, una metáfora de muchas otras cosas. Se ha querido incluso leer que es una forma de esconder una herejía, porque había herejías en su tiempo. Una herejía es una religión paralela al credo católico tradicional. Entonces se pretendió ver que en ese Román de la Hoz y en ese Amor Cortés había una herejía de la diosa. El poeta, al decir esto, decía, ahí comencé mi religión del amor. Pero sí, tiene mucho de eso también. Una religión que va a tener unos códigos y una búsqueda que es una búsqueda intelectual. Como decía la compañera Beatriz, está en el paraíso, y es un paraíso intelectual, paraíso angélico en el que hablan de temas profundos. Beatriz entonces va a ser una excusa. Beatriz la va a ver 2 o 3 veces, en la vida nueva cuenta cómo la ve,
no voy a hacer spoiler, pero este librito, Vida Nueva, también inspira, repito, a muchos artistas. Hay un premio Nobel de literatura contemporáneo que se llama Orhan Pamuk, que tiene una novela que se llama Vida Nueva, en la que cuenta que él estaba estudiando, creo que derecho, que estaba estudiando administración y un día, física, y un día decide mandarlo todo al carajo y hacerse escritor y comienza su vida nueva. Y está su gran poema, La Comedia. Sobre él podríamos hablar toda la vida. En mi caso, lo haré. Quiero únicamente hacer una provocación ya para terminar esta sesión, no cansarlos, ya que es un año de celebraciones. Pueden ustedes encontrar muchas cosas sobre un poema, sus poemas y sobre él, que les puede llegar a dar satisfacciones intelectuales, artísticas, recreativas, porque está bien escuchar un poema, está bien para recrearse, escuchar una charla, canciones. Sobre Dante se han escrito óperas, operetas, se ha escrito mucho y se escribirá. Quiero provocar entonces con la lectura de una pequeña parte del inicio de la Divina Comedia, y lo digo en español porque me gusta eso de traducir un libro poniéndole una palabra que no existe en otra, pero precisamente para demostrar el respeto de una lengua a otra. Las lenguas son no solamente herramientas para comunicarse, sino también para comprender tradiciones antiquísimas. Y vamos a poner la alegoría que nos presenta Dante Alighieri al inicio de la Divina Comedia, que es para todos. Trasciende cualquier religión y trasciende cualquier imaginario poético. Mucha atención. Vamos a ver el primer canto de la comedia traducida por un viejo amigo. Canto primero. A mitad del andar de nuestra vida, extraviado me vi por selva oscura, que la vía directa era perdida. Ay, cuánto referir es cosa dura a esta selva lo espeso, agreste y fuerte, de que aún conserva el pecho la pavura. Tanto es agria que poco es más la muerte, mas las otras diré cosas que viera, antes de lo que en esa halló mi suerte. Acá, perdón por meter la cucharada, pero es así la lectura caliguera, la lectura comentada. Vemos que nos indica un momento de la vida, la mitad de la vida, digamos los 30 años, estando en una selva oscura donde mi vida estaba perdida, tuve una revelación. Repetir no sabré como allí fuera, tal sueño en el instante me oprimía, en que dejé la senda verdadera. Pero cuando de lo áspero salía del lugar temeroso y la esmeralda de un collado pisé que le seguía, alcé la vista a lo alto y vi su espalda, por los rayos bañada del planeta, guía infalible por altura o falda. Un tanto aquí la tempestad se aquieta, que en el lago del alma el soplo inspira, de una noche al pavor tanto sujeta. Una noche de mucho terror, una noche de miedo, una pesadilla, como aquel que en afanosa gira, salido a tierra desde el golfo esquivo, se vuelve al agua peligrosa y mira, el espíritu mío a un fugitivo, así a mirar se torna el duro paso, de do mortal ninguno salió vivo. Habiendo entonces las puertas del más allá, continúa. Luego el reposo dado al cuerpo lazo, por la colina a proseguir me alienta, que al pie remonta con vigor no escaso. Cuando al trepar, ve aquí se me presenta, osa, dice onza, eso es una loba,
onza veloz con piel de pinta rara, que en el suelo la agarra ni aún asienta. Entonces, estando en este camino tortuoso, empiezan a aparecer unas fieras. De mis ojos ni un punto se separa. Antes tanto embaraza mi camino que 100 veces tenté de volver cara. Es en una persecución, ¿no? Era el nacer del alba matutino. Hay una característica de la comedia, y es que desde el inicio nos va a describir dentro del poema el tiempo exacto en el que está por las estrellas. Y él inicia, muchachas, este viaje Viernes Santo, o sea, dentro de 8 días. ¿Y por qué inicia? Perdón, empieza mañana el camino. ¿Y por qué en este momento? Con esta lógica siguiente. Si ustedes pillan bien, acabamos de entrar en la primavera en los países del norte, 21, 22, es el solsticio, y hay un mito antiguo, tan antiguo como es la Tierra, que dice que en los meses de invierno hay un dios que se lleva la primavera para el infierno, para su casa. A Perséfone se la lleva. Y la madre tierra se queda llorándola, a Ceres. Es un mito más antiguo que... Y entonces, él la tiene ahí porque hizo un pacto, que eran 6 meses con la mamá y 6 meses con él. Se va a la primavera, queda la tierra en penumbras, y ahorita volvió, en marzo. Y entonces, con esa conciencia antigua, también funciona el calendario católico. Y ahora que muere el Cristo, es el momento en el que el poeta aprovecha para descender a los infiernos. La puerta está abierta, loco. Diciéndolo en términos de hoy, la puerta está abierta, es el momento para descender. Fíjense la capacidad sincrética que tiene Dante. Bueno, eso porque es católico, pero está recurriendo a muchos mitos a la vez. Cuando él está hablando, está recurriendo a muchos mitos a la vez. Y es normal que alguien que tenga otro calendario y otra lengua pueda comprender esto. No por nada los solsticios se celebran en todas las culturas y en todas las lenguas. Continuó, era el nacer del alba matutino y el sol iba ascendiendo con aquellas secuaces de él, cuando el amor divino moverse hizo a su voz soles y estrellas. Así que a poseerme mueve ahora de la fiera la piel de manchas bellas, benigna la estación, dulce la hora. Mas un león aquí se me aparece, su vista de nuevo horror me azora. Bueno, los símbolos, hemos visto cosas sobre símbolos. Primero un lobo, una loba, ahora un león. León tiene un significado muy distinto. Y el león en la simbología tradicional es el rey. Por eso el rey león. En serio, es por eso. Pero los reyes desde la antigüedad se les pintan leones. En las portadas de todos los palacios hay un par de leones parchados. Ustedes han visto, con una rueda. Hay una ruedita y un león parchado. En todos los palacios. El Cristo también ha sido identificado con el león. Pero acá es un león que da miedo. Ese lanzarse contra mí me parece tiesa la crin, humeando la garganta, tal que hasta el aire mismo se estremece. Y una loba después feroz me espanta, de hambriento aspecto en su exterior magrura, y que dio muerte a muchedumbre, cuánta. Esa de modo tal con la pavura me aprieta, que en tus ojos fosforece, que perdí la esperanza de la altura. Y como aquel que un tiempo le enriquece, y otro luego a su ruina le conduce, que sin descanso llora y se entristece, efecto tal la bestia en mí produce, y dando a mi subir creciente embargo, me va empujando hacia donde el sol no luce. Este es el inicio de la comedia. Miremos pues que se dice que es un poema alegórico
porque no es metáfora. Sí va a usar metáforas, claro, pero acá cuando dice en el camino, en el medio del camino de la vida, me estaba en una selva oscura, pues quiere hablar de los problemas que uno tiene en la vida. Cuando habla de una loba, de una osa y de un león, pues es difícil que haya leones en la Toscana, pero si hay leones acá, ¿cierto? Si hay leones de problemas y de pecados. Acá más bien se referirá a que vivía una vida licenciosa. Así miras, ve la muerte y se va a encontrar, y con eso terminamos la lectura, me salté unas páginas, me salté unos versos. Dice el poeta, el de la bestia, seguidor preciso, será hasta echarla en el profundo averno, de do la envidia vomitarla quiso. Mas ora por tu bien pienso y discierno, que ser debo tu guía y quien te lleve desde este sitio humilde hasta otro eterno, donde el clamor espantoso oirás que mueve la turba antigua de ánimas llorosas, que nueva muerte a demandar se atreve. Acá estoy relatando entonces en ese final del canto, cuando se encuentra el poeta Virgilio, que es quien se ofrece a llevarlo, a conducirlo por el mundo de las almas, por el mundo del más allá, para salvarlo del pecado. Una mentalidad también muy cristiana. Y bueno, no solo cristiana. En todas las religiosidades y mitologías hay procesos de catarsis, de limpieza espiritual, antes de contemplar un misterio o de tener una ceremonia. Claro que sí. En este caso es el poeta Virgilio, el poeta mayor el poeta romano, el poeta latino por excelencia, quien va a ser su compañero. Vale también la pena destacar cómo Dante tiene la precisión de elegir a ese compañero de camino. Él elige a su maestro, tiene la posibilidad como poeta de elegir quién es el que lo conduce por el infierno, y elige a Virgilio, cuya obra es la obra capital de la literatura latina romana. Estamos hablando pues de una búsqueda de lo que llamamos una epimeleia, pero una excelencia a todo nivel. Dante quiere describir el campo como lo describía Virgilio, que era un poeta campesino. Entonces, cuando él describía el campo, describía cómo sembrar y cómo no. Y describía cómo honrar a los dioses del campo, cosa que para la época de Dante ya estaba mucho más lejano. El conocimiento agrario que él tiene es más limitado, pero tiene a Virgilio. Termino. Y verás las que en medio están llorosas del fuego, porque aguardan que algún día se unirán con las almas venturosas. El paraíso, pues que además es un invento católico. Quiero decir, en las demás religiones no existe. Y ver estas tu piedad ansía, otra más digna habrás, sombra ligera, a quien te deje a mí partir por guía, que aquel emperador que arriba impera, que se abra a mí su casa no permite, porque su ley no supe verdadera. Ahí pues Virgilio está contando que él, como quienes no nacieron antes de Cristo y no lo conocieron, pues no están en el cielo. No está en el cielo porque él es pagano. Poeta que de hecho canta pues a otras divinidades, no a Cristo, ¿no? Virgilio canta sobre todo a Venus, Venere. Con su reino sin fin nada compite, mas esa es su ciudad, trono y asiento. Felices hay los que allí adentro admite. Poeta, respondile, esta es la voz de Dante. Poeta, respondile, oye mi acento, oye mi acento. Y por aquel que tú no has conocido, por Dios, líbrame de este y de aún mayor tormento. Y a los que tristes tanto has referido, vamos, y en fe de la promesa tuya,
Yo de Pedro, el cancel, mire querido, la puerta de Pedro, el apóstol. Y en esto echóse a andar, y yo en pos suya. Este es el inicio, pues, de la comedia, una traducción hace más de 100 años, que por eso es complejo de comprender. Yo también debo decirlo, como las demás obras clásicas, la comedia merece una traducción cada 60, 50 años, pero es muy difícil que se haga, porque para hacer una traducción de la comedia se necesita además un conocimiento y una renovación del conocimiento, o sea, estar actualizado hasta lo que hoy se ha investigado sobre la comedia para poder ponerlo en las notas de pie de página. Y es un trabajo que no puede hacer una sola persona, ya que haber un equipo grande y, como pueden imaginar, cuesta muchísimo. Así que aprovechamos este momento del día de hoy para dejar en ustedes esta hoja de laurel con la que esperamos celebrar, pues, la memoria poética, que incluso escuché esta mañana que incluso el Papa Francisco había hablado de Dante hoy. Me gustó lo que dijo porque no es religioso. Dijo que le agradecemos su contribución al proyecto de felicidad de la humanidad. Así lo dijo, proyecto de felicidad. Y bueno, está bien pensar que los poetas forman parte de un proyecto de felicidad de la humanidad. Entonces, con esta provocación, quiero desear una feliz semana, una feliz día, y nos vemos entonces la próxima, en semana de Pascua. Muchas gracias por el experimento. Ha sido un total éxito. Alegría, muchachos. Gracias, profe. Feliz día. Hasta luego, Muchas profe, gracias. gracias. Alegría. Chao, profe. Chao, profe, que Chao. estés bien. Gracias. Feliz día, muchachos. Alegría. María Urán, esperemos. Chao, profe, muchas gracias. O sea, a vos. Gracias.